Quisiera por favor que fueran conmigo a Éxodo 20. Éxodo 20. Y vamos a leer el versículo 17. Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si pudiéramos rastrear nuestros pecados, cualquier pecado, hasta su misma fuente, hay tres cosas con las que nos toparemos con toda certeza en una forma u otra: incredulidad, orgullo y codicia. Estos tres pecados pertenecen a una categoría especial porque subyacen en la raíz de todos los pecados y están tan estrechamente ligados entre sí que aunque cada uno de ellos posee connotaciones particulares que los definen, difícilmente podríamos trazar los límites donde termina uno y comienzan los otros. La incredulidad nos lleva de la mano al orgullo y a la codicia, y donde quiera que hay codicia, allí también hay orgullo e incredulidad. En la mañana de hoy, y luego de varios meses de estudios en el Decálogo, la ley moral de Dios, o los 10 mandamientos, hemos arribado finalmente al 10º mandamiento, cuyo foco de atención es precisamente el terrible, terrible pecado de la codicia. La codicia, hermanos y amigos, no es cualquier pecado. La codicia corrompe, y su corrupción alcanza las partes más íntimas de nuestro ser. La codicia trastorna nuestras prioridades, atenta contra nuestras relaciones personales, promueve divisiones y contiendas, aviva el fuego de la envidia, de los celos, de los pleitos. Apenas podríamos mencionar algún problema interpersonal que de un modo o de otro no se relacione con la codicia. Alguien dijo una vez que podríamos reducir la historia de la raza humana, tanto de naciones enteras como de las familias que componen esas naciones, podríamos reducir la historia humana a un solo lema: no codiciarás lo que le pertenece a otro. Esa ha sido la historia humana a lo largo de los siglos. Yo codicio, tú codicias, él codicia, nosotros todos codiciamos. Cuenta la historia que un pirata había sido apresado y llevado delante de Alejandro el Grande. Y cuando éste le preguntó qué lo había inducido a la piratería y a hacer el mar un lugar inseguro, el pirata respondió: yo estaba haciendo exactamente lo mismo que tú estás haciendo al volver el mundo inseguro, pero debido a que trabajo con un pequeño barco me llaman pirata, a ti te llaman rey porque lo haces con toda una flota. Era el mismo principio. La codicia está detrás de las pequeñas y las grandes contiendas. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1 de su epístola: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuáles pasiones? La codicia y la envidia, dice Santiago en el versículo 2. La codicia vuelve al hombre ingrato, amargado, traicionero, envidioso, descontento, impaciente, desconsiderado, egoísta, mentiroso, adúltero, homicida, idólatra. La codicia apaga el celo y la devoción de aquellos que profesan la fe, anula al creyente en su servicio, distorsiona sus prioridades, ahoga su primer amor. ¿Cuántos creyentes iniciaron sus vidas cristianas con un sincero y ardiente anhelo de servirle a su Señor?
de darse por entero a la propagación de su nombre, a la expansión del Evangelio. Y hoy apenas son una sombra de lo que fueron alguna vez. Y yo me pregunto, ¿qué sucedió con la mayoría de ellos? La codicia los aplastó, los volvió más sensatos, más balanceados, y son ahora tan balanceados que cualquier sacrificio por la obra de Dios es contemplado como un estorbo y como una molestia. Se balancearon demasiado, se hicieron demasiado sensatos. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, que la codicia es la raíz de todo tipo de mal. Y el apóstol incluye en el texto la apostasía y la destrucción de las almas en el infierno, que es el peor de los males. No, no es cualquier pecado la codicia. Se trata de un monstruo contra el cual tendremos que luchar todos los días de nuestras vidas. Un monstruo camaleónico, con 1000 disfraces disponibles para pasar desapercibido, y con 1000 argumentos para convencer nuestras almas. Y es precisamente acerca de la codicia que trata el 10º mandamiento que comenzaremos a estudiar en la mañana de hoy. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos y amigos, es la esencia del 10º mandamiento. La esencia del 10º mandamiento. En una forma clara y detallada, el 10º mandamiento prohíbe que codiciemos cualquier cosa que pertenezca a otro. Pero yo me pregunto, ¿qué es exactamente la codicia? ¿Cuándo se puede decir de nosotros que hemos violado el 10º mandamiento? ¿Simplemente cuando deseamos alguna cosa que no poseemos? Indudablemente la codicia tiene que ver con nuestros deseos, pero yo me pregunto, ¿son todos nuestros deseos codicia? ¿O debemos limitar la codicia únicamente a los malos deseos, a los deseos pecaminosos? ¿Y qué sucede cuando deseamos algo lícito, algo que es moralmente neutro, pero lo deseamos más allá de lo debido? De tal manera que ese deseo controla nuestro corazón, nos quita el gozo y nos hace trastornar nuestras prioridades. ¿Cuándo el deseo se convierte en codicia? Como podemos ver, hermanos, el asunto no es tan sencillo como parece a primera vista. No todo deseo violenta el 10º mandamiento. Pero no son únicamente los deseos por cosas ilícitas y pecaminosas los que deben ser considerados como codicia. Se puede desear algo moralmente neutro, algo perfectamente lícito, pero desearlo de tal modo que llegue a ser codicia. ¿Qué es entonces la codicia? Hay 3 palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento que se traducen como codicia o avaricia en español. La primera es la palabra griega epithumia, que significa desear algo ardientemente. Desear algo, pero no con cualquier tipo de deseo, sino con un anhelo y deseo ardiente. Ahora bien, esta palabra griega es neutral en sí misma, ya que se puede desear ardientemente algo santo y bueno. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 15, el Señor dice a los discípulos: «¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca?» Y la palabra allí es epithumia. El Señor deseaba ardientemente comer esta última Pascua con los discípulos, y en ese caso se trataba de un deseo santo y justo. Pero usualmente la palabra aparece en contextos negativos para denotar deseos que son pecaminosos. Por ejemplo, es la palabra epithumia la que el apóstol Pablo usa en Romanos capítulo 7, versículo 7, cuando dice: «¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás».
Otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento es filarguria, que significa simplemente amor por las riquezas. Amor por las riquezas. Esa es la palabra que aparece en Hebreos capítulo 13, versículo 5, cuando dice el apóstol: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y finalmente la tercera palabra es pleonexia, que significa querer tener más. Querer tener más. Esta es la palabra que Pablo usa en Colosenses capítulo 3, versículo 5, cuando nos dice que debemos hacer morir la avaricia, que es idolatría. Tomando estas tres palabras en conjunto, podemos decir que la codicia es un ardiente deseo por las riquezas en sentido general, o por cosas que no tenemos pero quisiéramos tener. Es un ardiente deseo por las riquezas. Es un ardiente deseo por tener cosas. Ahora, no todo deseo es codicia, pero el deseo del que hablamos aquí es tan fuerte que nos roba la quietud del alma. Es un deseo que nos quita el contentamiento por causa de aquellas cosas que no tenemos y quisiéramos tener. Por eso alguien ha definido la codicia como desear tanto alguna cosa que pierdas tu contentamiento en Dios. Desear tanto alguna cosa que pierdas tu contentamiento en Dios. ¿Es lícito que un soltero desee casarse? Sí, es lícito, 1 Corintios capítulo 7. ¿Es lícito que una pareja de esposos desee tener hijos? Sí, es perfectamente lícito, pero la codicia es un deseo que nos roba el contentamiento. La codicia y el contentamiento son colocados en las Escrituras frente a frente como cosas que son opuestas entre sí. Donde hay contentamiento no hay codicia, y donde hay codicia no hay contentamiento. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Dice así el apóstol Pablo hasta el versículo 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, o más literalmente, raíz de todo tipo de mal, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice el apóstol Pablo, tú tienes sustento y abrigo, tú debes estar contento con eso. Eso no quiere decir que tú no quieras prosperar, pero debes tener contentamiento. Debes estar contento con lo que tienes. De lo contrario, dice Pablo, caerás en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Sin avaricia, sin codicia, con contentamiento. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentamiento, codicia. ¿Qué es la codicia? Desear tanto una cosa algo que no tenemos, al punto de que perdamos nuestro contentamiento en Dios. Hermanos, no hay nada malo en que deseemos adquirir cosas que no tenemos. Como no hay nada de malo en que usemos los medios que Dios ha provisto para obtener esas cosas, o aún para prosperar materialmente.
Al hablar de la codicia debemos hacer hincapié en algo que hemos dicho muchas otras veces desde este púlpito: las riquezas no son malas en sí mismas. De hecho, Dios ha provisto ciertos medios a través de los cuales podemos incrementar legítimamente nuestras posesiones. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Un hombre responsable, aplicado en su trabajo, muy probablemente prosperará. La diligencia tiende a la prosperidad y a la abundancia, generalmente hablando. Los pensamientos del diligente, dicen Proverbios 21:5, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y en Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa. Existe una relación directa entre la diligencia, la responsabilidad, la sensatez y la prosperidad material. Así como también entre la negligencia, la actuación irreflexiva e insensata y la pobreza. Ahora, debo aclarar que yo no estoy diciendo aquí que todo aquel que es pobre porque es un negligente, un irreflexivo y un insensato. Hay muchos factores que entran en juego en este asunto y todos ellos bajo el control soberano de Dios. Una persona puede ser pobre porque no tuvo las oportunidades que otros tuvieron, o por ciertas limitaciones naturales, o por el lugar en que le tocó nacer y desarrollarse. Incluso una persona puede llegar a ser pobre por su fidelidad a Dios, porque siendo fiel a Dios se niega a entrar en ciertos negocios. Son muchos y variados los factores que entran en juego en la pobreza, pero eso no elimina el principio general que encontramos en las Escrituras. El negligente tiende a empobrecer, el diligente tiende a prosperar. Y esa prosperidad es una bendición de Dios. Las riquezas no son malas en sí mismas. Es mucho el bien que puede hacerse con las riquezas cuando éstas se encuentran en las manos correctas. Sin embargo, la Biblia enfatiza una y otra vez que no debemos perseguir las riquezas. No debemos. Porque el afán de ser rico corrompe el alma. No es el ser rico lo que corrompe el alma, es querer serlo. Usted puede ser pobre y querer ser rico, y ese deseo está corrompiendo, está minando tu corazón. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículos 4 al 5. La palabra de Dios no podría ser más clara en esto. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente, desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Imagínese usted una persona que se encariña con un águila. La toma desde que estaba en el nido y comienza a criar su águila, a alimentar su águila, a cuidar del águila, pero de tal manera que este hombre ha descuidado su relación con la esposa, su relación con los hijos, ha descuidado la iglesia, ha descuidado a los vecinos, ha descuidado a todo el mundo. Todo el énfasis de él es el águila. Hasta que un día el águila crece, las alas se le fortalecen, vuela al cielo, y todo el empeño de esa persona voló con él también. Dice Salomón en este libro: el que se afana por hacerse rico le pasará exactamente lo mismo. No te afanes por hacerte rico, eso es una imprudencia. Dice: sé prudente, desiste. Es una imprudencia afanarse por hacerse rico. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Yo me pregunto cuántas personas creyentes oran con estas mismas palabras con que Agur oró a Dios. Dice en el versículo 7, 2 cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera.
vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué te pido, Señor? No me des pobreza, no me des riquezas, manténme del pan necesario. Esa es mi petición. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 19. Una vez más hago énfasis en que la Biblia no pudo haber sido más clara en esta dirección. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Literalmente, no atesoréis tesoros. Si son terrenales, si pertenecen a este mundo, si tú no te vas a poder llevar esas cosas contigo cuando mueras, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Primero porque los tesoros terrenales no duran. Dice allí la polilla y el orín corrompen, y los ladrones minan y hurtan. No, pastor, pero mira, ahora hay unos seguros que son fantásticos de protección de la propiedad. Y yo tengo alarma en casa, y tengo guardián, y tengo un Doberman. La Biblia dice, las cosas terrenales se deterioran con el uso, las cosas terrenales se pierden, las cosas terrenales son robadas. Pero vamos a suponer, mi amigo, que tú tengas tanta protección que puedas llegar a la hora de la muerte con todas tus posesiones. Déjame decirte dos cosas. Primero, aún aquellas cosas que no son robadas, que no se pierden, que no se deterioran, dejan de satisfacer con el tiempo. Todas las cosas terrenales que tú anhelas por un tiempo, dejan de ser tan preciadas cuando las tienes en las manos. Ninguna cosa terrenal satisface para siempre. Y lo segundo es que no te vas a poder llevar ni un centavo en el día de la muerte. Nada hemos traído a este mundo y sin duda, dice Pablo, nada podremos sacar de aquí. ¿Por qué no debemos hacer tesoros en la tierra? Dice el Señor, porque aquí las riquezas no duran. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Y he aquí la segunda razón que da Cristo para no hacer tesoros en la tierra. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es aquello que nosotros apreciamos mucho, y puede que no sea nada monetario. Puede que no sea nada monetario. Y lo que Cristo está diciendo aquí es, nuestro corazón se va detrás de nuestros tesoros. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Por qué nosotros no debemos de ninguna manera hacer tesoros en la tierra? Porque nuestros tesoros afectan nuestra personalidad. El corazón es el asiento de nuestra personalidad. Noten lo que sigue diciendo Cristo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Algunas personas cuando están leyendo el Sermón del Monte, llegan a esta parte, piensan que el Señor cambió de tema. Que Él estaba hablando de las riquezas y ahora de repente está hablando del ojo. Pero Cristo no ha cambiado de tema, es el mismo tema. Lo que Cristo está diciendo aquí es, tú te guías por lo que tus ojos ven. Una persona ciega no puede ver los peligros que hay delante. Y lo mismo ocurre con una persona que es miope y no tiene lentes apropiados para ver. Tropezará continuamente, caerá en peligros, los cuales no podrá prever a tiempo. Qué bendición que nosotros podemos ver. Bueno, dice Cristo, si tú no tienes una perspectiva correcta de la vida, si tú no tienes un ojo sencillo, es lo que significa la palabra bueno, que está apuntando hacia un solo lugar, los tesoros celestiales, tú no tendrás una perspectiva correcta para tomar decisiones. Tu vida completa será un caos, porque estás persiguiendo una cosa que no debes perseguir, riquezas, fama, popularidad. No te hagas tesoros en la tierra porque corrompen tu personalidad, corrompen el corazón, te dan una perspectiva distorsionada de la vida, te llevan a poner y a darle valor a cosas que no tienen valor.
Y finalmente dice Cristo, el versículo 24, las riquezas gobiernan nuestra voluntad. Ninguno puede servir a dos señores, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ven que es el mismo tema? Él no ha cambiado de tema. De hecho, sigue hablando luego del afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer, o qué habéis de vestir, o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y alguien puede decir, pastor, yo no entiendo, porque Cristo menciona el afán y la ansiedad por cosas que son necesarias, que no son lujo, cuando está hablando de la codicia en los versículos anteriores. Ah, porque el afán por las cosas de este mundo, aun por aquellas que nosotros llamamos necesarias, son la raíz de la codicia. ¿Cuál es la raíz de la codicia? La incredulidad, el no creer que Dios puede proveerme esas cosas que son necesarias para el mantenimiento de mi vida aquí. Y dice el Señor Jesucristo, ponte a pensar, ¿qué es más valioso, la vida o el alimento? ¿Quién te dio la vida? Dios te dio la vida. ¿Y tú crees que aquel que te dio la vida, que es tan complicada, no te puede dar el plátano, el arroz y la yuca que sostienen la vida? Ponte a pensar, dice Cristo. Eso no tiene sentido. ¿Cuál es la raíz de la codicia? El afán. El afán incluso por aquellas cosas que son necesarias, como la comida, la bebida o el vestido. No os hagáis tesoros en la tierra, dice el Señor. Haceos tesoros en el cielo. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 9. Pablo ha dicho que debemos tener contentamiento con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen. Pablo no dice allí que eso es una mera probabilidad. Mira, hay algunas personas que quieren enriquecerse y han caído en ese problema. No. No. Eso es un sine qua non. Los que quieren enriquecerse caen. Eso sucederá tan ciertamente como que la noche le sigue al día, como que la luna se verá en el cielo, en el firmamento, y el sol saldrá al día siguiente. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De hecho, noten la directriz que Pablo da a los ricos en el versículo 17. No te quieras enriquecer, pero si ya eres rico, porque Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, porque has sido responsable o has recibido una herencia, dale gloria al Señor por lo que tienes. Pero ahora nota lo que dice Pablo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, Pablo menciona algo importante aquí. Él dice que el rico se verá tentado a poner su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, y no en el Dios vivo. Y los ricos tendrán que luchar con esta tentación continuamente. Eso es un mal que tienen los ricos. Eso no quiere decir que un rico no pueda luchar eficazmente contra este problema. Abraham era rico y era un hombre piadoso. Job era rico. Y en una de sus argumentaciones a su favor dice, yo nunca puse en el oro mi esperanza, sino en el Dios de los cielos. Pero el codicioso ya se encuentra atrapado en esa red de maldad. No es una probabilidad, es que él ya se encuentra atrapado en esa red de maldad. Él codicia porque ha puesto su esperanza en las riquezas. Es por eso que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que la codicia es idolatría. El codicioso ha puesto a las criaturas en el lugar que le corresponde al Creador. Él se deleita en los bienes de este mundo más que en Dios, sea dinero, fama, amistades, influencias
lo que sea. En estas cosas Él descansa su seguridad, su confianza, su deleite. Así que, hermanos y amigos, el Decálogo concluye exactamente de la misma manera como comienza. El Decálogo es un círculo que se cierra exactamente en el mismo punto donde se abre. Hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo debo ser para ti, dice Dios, el objeto primario de tu amor, confianza, deleite, seguridad, adoración, servicio. Nada ni nadie debe ocupar en nuestros corazones el lugar que solo le corresponde a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cómo concluye el Decálogo? No codiciarás. No codiciarás. No dejarás que tus deseos por otras cosas ocupen el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. Como si tu felicidad dependiera de tener otras cosas aparte de Dios. Si vamos a cumplir el primer mandamiento, debemos vigilar de cerca nuestros deseos. Hacia dónde corren nuestros afectos. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿Cuál es el objeto primario de nuestro deleite? Estos dos mandamientos, el primero y el 10, comprenden a todos los demás. La posición que ocupan en el Decálogo no es antojadiza. Dios debe ser nuestro Dios, porque no existe otro fuera de Él, porque ningún ser posee los atributos que lo hacen a Él glorioso, porque nuestras vidas serán inmensamente desgraciadas si adoramos y servimos a otro Dios que no sea el único Dios vivo y verdadero que se revela en la creación y en su palabra. Dice el salmista en el Salmo 16:4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Hermanos, ¿a qué les suenan esas palabras? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Eso suena a 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nuestras vidas serán desgraciadas, desdichadas, frustradas, si adoramos y servimos a otro Dios que no sea nuestro Dios. Pero para cuidarnos de este mal, debemos vigilar de cerca nuestros deseos. Eso es lo que nos enseña el Decálogo. Debemos vigilar de cerca nuestros deseos. Hermanos, Dios nos ha libertado de la esclavitud para venir a ser nuestro Dios. Y el Decálogo es la verja que Él ha puesto para preservar nuestra libertad. ¿Qué es el Decálogo? Es una verja. La verja que Dios ha puesto a nuestro alrededor para preservar nuestra libertad. Dios nos hizo para su gloria, Dios nos hizo para gozar de Él por siempre, pero el pecado que nos lleva a poner nuestro deleite en otras cosas nos impide cumplir ese propósito, que glorifiquemos a Dios y nos gocemos en Él. Pero hermanos queridos, en Cristo hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para que ahora podamos libremente vivir para Dios, libremente encontrar en Él el sentido de nuestra existencia, nuestra felicidad, nuestro gozo. Y la ley moral es la muralla de protección que Dios ha puesto alrededor para preservar esa libertad que Él nos ha dado. ¿Cómo comienza el Decálogo? Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Oye, pueblo mío, yo te he dado libertad. Y ahora yo no quiero que ninguna cosa de este mundo te robe esa libertad. Yo no quiero que seas esclavo de ninguna cosa de este mundo. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No codiciarás. No codiciarás. Algunos ven la ley como una esclavitud de la cual sería bueno librarse. Somos libres de la ley, pero es todo lo contrario.
La Biblia presenta la ley moral de Dios como una verja que preserva nuestra libertad. Una verja que preserva nuestra libertad. Seremos libres mientras permanezcamos dentro de ese parámetro que Él nos ha dado. Un hombre que no tiene a Dios como su Dios, un hombre que no puede deleitarse adorando a Dios en su día, un joven que no se puede someter a sus padres, un hombre que vive hurtando, matando, adulterando porque no se puede contentar con su mujer, ese hombre es un desgraciado. ¿Es un desgraciado? ¿Y qué es lo que hace Dios? Preservar nuestra libertad con la ley moral. Yo los hice libres, disfruten ahora de su libertad dentro de ese parámetro que yo les he dado. Noten cómo el salmista habla de la ley en el Salmo 119. Salmo 119. Versículo 1. Bienaventurados, dichosos, felices, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 14, me he gozado en el camino de tu testimonio más que de todas riquezas. Versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Señor, es una misericordia que tú me concedas tu ley. Versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es un camino amplio, dice, yo correré por ese camino cuando tú ensanches mi corazón. El problema no está en la ley, el problema está en mi corazón. Es en mi corazón. Lo que Dios espera de nosotros entonces, hermanos, no es que anulemos nuestros deseos. Los deseos naturales del hombre no son pecaminosos. Jesús mismo supo lo que era tener hambre. Y yo le aseguro que cuando Cristo tenía hambre, al igual que tú y que yo, Él soñaba con una comida. Jesús supo lo que era tener sed. Cristo conoció por experiencia lo que era tener necesidad de dormir y de descansar. ¿Eso no es pecaminoso? Que usted diga, wow, cuando yo llegue a mi casa, esa comidita, ¿te está deseando eso? La Biblia presenta el deseo que un esposo tiene por su esposa y una esposa por su esposo como algo perfectamente lícito y natural. Cantar de los Cantares, Proverbios 5 y un montón de textos más. El deseo que tiene un soltero de casarse, 1 Corintios 7. El deseo que tiene una pareja de tener hijos como Ana. El deseo que tiene una persona que está enferma de ser sanado. Hermanos, esos deseos son perfectamente lícitos. La Biblia no promueve ninguna forma de budismo. La meta suprema del budismo es llegar al nirvana. ¿Y qué es el nirvana? La completa supresión de los deseos. Yo no deseo nada. Nada me da frío ni me da calor. Nada me entusiasma. Yo no deseo nada. Hermanos, eso no es bíblico. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros al prohibir la codicia en el 10º mandamiento. Lo que Dios quiere es que mantengamos nuestros deseos en el parámetro de su carácter santo revelado en su ley moral. Y sobre todas las cosas, que encontremos nuestra satisfacción primariamente en Él. Y que estemos contentos con lo que Él nos provee en su providencia. Eso es lo que Dios quiere. Dice Charles Hodge, hablando del 10º mandamiento, no desearás de manera desordenada lo que no tienes, y especialmente lo que pertenece a tu prójimo. Este mandamiento incluye positivamente contentarse con las provisiones de la providencia y la orden negativa de no afligirse ni quejarse debido a los tratos de Dios con nosotros, ni envidiar la suerte y las posesiones de otros. El mandamiento a tener contentamiento no implica indiferencia ni alienta la pereza. Una disposición alegre y contenta es perfectamente compatible con un debido aprecio por las buenas cosas de este mundo y con la diligencia en el empleo de todos los medios apropiados para mejorar nuestra condición de vida.
usted puede estar contento y hacer uso de los medios que Dios le ha provisto. Hermano, Dios no espera de los suyos que seamos estoicos. Dios no espera de nosotros que seamos apáticos ante las cosas de este mundo. Pero si de veras creemos que hay un Dios personal, infinito en su poder, sabiduría y amor, un Dios que controla todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo, usaremos los medios que Él ha diseñado para proveer para nuestras necesidades, pero al mismo tiempo estaremos contentos con la porción que nos ha tocado, aun cuando sea distinta y menor que la que le ha tocado a otros. El 10º mandamiento es una orden positiva al contentamiento. Es una orden positiva a estar satisfechos en Dios. Negativamente es una prohibición a buscar la felicidad en las cosas de este mundo, a tener un deseo desordenado por estas cosas, a envidiar que otros las tengan. Hermanos, amigos, la envidia debe ser necesariamente incluida en el 10º mandamiento. La envidia, como alguien ha dicho, es algo más que un deseo desordenado de poseer algo que no se tiene. Es más que eso. Incluye el dolor de que otros tengan lo que nosotros no gozamos. Este pecado es un verdadero cáncer del alma, dice este autor, produce tormento y carcome todos los buenos sentimientos. Por cuanto la envidia es la antítesis del amor, es de todos los pecados el más opuesto a la naturaleza de Dios. Dios es amor y por eso procura nuestro bien. El envidioso no solo quiere tener, sino que se molesta de que otros tengan. Hermanos, no es lícito que codiciemos lo que otro tiene, como tampoco es lícito que deseemos ninguna cosa a tal punto que perdamos el contentamiento que debemos tener en Dios. Eso no es lícito. Ese es el punto a donde nos lleva el 10º mandamiento, a estar satisfechos en Dios. Todo lo demás que hay en el mundo es una añadidura disfrutable, pero no es la esencia de la vida. Querido hermano, disfruta lo que tengas mientras lo tengas. Disfrútalo. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, que Dios nos da todas las cosas para que la disfrutemos. Disfrútalo, si Dios te lo dio. Pero recuerda que la felicidad no depende de tener esas cosas o de perderlas, sino de tener a Dios como nuestro Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice el salmista, delicias a tu diestra para siempre. Dice el salmista en el Salmo 16, Jehová es la porción de mi herencia, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estaban repartiendo la herencia y a mí me tocó Jehová. Es hermosa la heredad que me ha tocado. En los evangelios se narra la historia de un joven rico que llega al Señor inquiriendo acerca de la vida eterna. Pero el Señor, que conoce perfectamente el corazón de los hombres, penetra en el interior de esta persona y ve que está completamente atrapado por el pecado de la codicia. Así que Cristo le dice, ¿tú quieres obtener lo que buscas? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿cuál es el punto aquí? ¿Acaso estaba Cristo ofreciendo a este joven una salvación por obras? Por supuesto que no. Lo que Cristo quiere es que este joven deje de confiar en sus riquezas y deposite su fe en Él solamente. ¿Cuál es la esencia de la fe? La confianza que depositamos en el objeto de nuestra fe. Ven y sígueme a mí, dice el Señor. Confía en mí, no en tus riquezas. Pero cuando este joven se vio en esta encrucijada, dice la Escritura que se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ese era el objeto de su fe, sus muchos bienes.
Y mientras fuera de ese modo, este joven no podría depositar su fe en el Salvador. Ese es el problema del codicioso, que al codicioso Dios no le basta. Dios no le basta. Él prefiere la prosperidad y los placeres de este mundo, temporales y cambiantes, antes que encontrar su deleite en aquel que creó los mundos, el Dios inmutable, santo, bueno y todopoderoso, que ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacerles bien. El Señor entendía que era mejor para el joven rico perderlo todo y tenerlo a Él, que seguir siendo rico y no tener a Cristo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú piensas igual que el Señor? Esa es tu forma de pensar. ¿Cuál es la esencia de la vida para ti? Mirad y guardaos de toda avaricia, dice el Señor en Lucas 12. Y la palabra griega allí es pleonexia, ¿se acuerdan? Querer tener más. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa no es la esencia de la vida del hombre. ¿Qué dice Cristo en Mateo 6? El texto que citamos: no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Los paganos buscan todas estas cosas: comida, bebida, vestido. Vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mi amigo, esa es la añadidura, no la esencia de la vida. Busca primero el reino de Dios. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, escúchame bien. Aquel que no tiene a Dios, no tiene nada. No tiene nada. No importa la cantidad de bienes materiales que haya podido acumular, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Nada, absolutamente nada. Ni la cuenta que tienes en dólares, ni el Rolex que tienes en tu mano izquierda. Nada. Si todo lo que has podido acumular a lo largo de tu vida han sido bienes de este mundo, lamento decirte, mi amigo, que en realidad tú no tienes nada. Nada. Lo que es peor aún, te han engañado. Te han engañado. Qué terrible cuando uno compra algo y le dice: mire, eso es oro de 18 quilates, una joya. Y uno la compra pensando que tiene la gran oportunidad. Y cuando va un joyero dice: pero eso es lata, eso es latón. Te engañaron. Bueno, mi amigo, si tú has vivido toda la vida acumulando bienes de este mundo, tú has caído en una trampa. ¿A ti te engañaron? Te has dedicado a acumular cosas que no satisfacen realmente el alma del hombre. Si se incrementan tus bienes, tus deseos siguen subiendo de la misma manera, proporcionalmente. Nadie se satisface con bienes materiales. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, y él sabía lo que decía, porque tuvo mucho dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Has estado dedicado a una labor infructífera? Infructífera. Mi amigo, solo Dios puede satisfacer plenamente el alma de un hombre. Solo Dios. Por eso la Biblia considera una enorme necedad echar a Dios a un lado para correr detrás de las riquezas de este mundo. Eso es una necedad. Cristo da una parábola en Lucas 12 de un hombre que tiene muchos bienes. Ha prosperado el individuo y se dice a sí mismo, lleno de satisfacción: alma, muchos bienes tiene guardado ya para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Y vino una voz del cielo que le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice Cristo: así es el hombre que se ha hecho para sí tesoros, pero no es rico para con Dios. Es un necio. Es un necio. Creo que fue el filósofo Immanuel Kant
que dijo una vez que para que una obra sea buena, tenía que ser totalmente desinteresada. Eso parece verdad, pero no es verdad. Eso es inhumano. Eso es inhumano. Óyeme bien, todo lo que tú haces, lo haces por un interés personal. Todo lo que tú haces en la vida. Todas las decisiones que tú tomas en la vida, por más pequeñas que sean, tú las tomas por un interés personal, buscando tu bien. Y eso no está mal. Fue así como Dios nos creó. Immanuel Kant se equivocó. Aunque era más inteligente que yo, por eso se equivocó. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Ahora el punto es, ¿a qué es que tú le llamas bien? Todo lo que tú haces es para tu bien, pero ¿dónde estás buscando tu bien? Ese es el punto. Una buena acción no es buena porque sea totalmente desinteresada. Es buscar el bien en aquellas cosas que satisfacen realmente el alma. ¿Por qué se convierte un pecador? Porque está buscando el bien de su alma. Por eso se convierte. Él está interesado en su bienestar. La diferencia entre él y un impío es que te está buscando su propio interés en aquello que debe buscarlo. La pregunta es, ¿dónde lo estás buscando tú? ¿Dónde lo estás buscando tú? ¿Dónde estás buscando tu felicidad, tu satisfacción, tu gozo, tu deleite, tu alegría? Porque eso es lo que deberías buscar, pero búscalo bien. Búscalo bien. Escucha, mi amigo, lo que Cristo dijo en otro lugar. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Alguien puede decir, pero fíjate ahí, esto está atentando contra mi interés. No, es de poner un interés menor por conseguir uno mayor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ese que perdió su vida encontró el bien sublime y más supremo. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Óyeme bien, mi amigo. Aún en el supuesto de que tú puedas acumular todos los tesoros del mundo, si todo eso fue a cambio de tu alma, tú hiciste muy mal negocio. Muy, muy mal negocio. Mi amigo, tu alma pide a gritos ser satisfecha. Pero esa satisfacción solo será obtenida cuando por medio de Cristo Dios venga a ser tu Dios. Dios venga a ser tu Dios. Entre el hombre y Dios hay una barrera infranqueable por causa de nuestros pecados, porque somos transgresores, porque hemos violado en innumerables ocasiones la ley moral. Considera por un momento el mandamiento que hemos estudiado hoy, la codicia. La codicia. Eso es algo interno. Eso es algo que nadie ve. Algo que muchas veces permanece en el terreno de los deseos, sin ninguna manifestación externa, pero Dios ve el corazón, y en el día del juicio tales deseos pecaminosos serán tomados en cuenta, aun cuando no hayan dado a luz ninguna acción pecaminosa visible. Dios te juzgará por tus deseos. Si alguno mira a una mujer con ojos de codicia, ya adulteró con ella en el corazón. La codicia es un pecado. Y yo te pregunto, ¿acaso no te sientes convicto de pecado al considerar estas cosas? Al darte cuenta que la ley de Dios no regula únicamente lo que haces, sino también lo que piensas, lo que maquinas en el corazón. ¿No te sientes convicto de pecado? Fue el entendimiento de estas cosas lo que llevó a Pablo al arrepentimiento. Pablo era un fariseo, legalista, decente y moral. Externamente estaba en regla, pero dice él en Romanos capítulo 7, versículo 7, cuando yo entendí el 10º mandamiento, yo vi cuán pecador era, no codiciarás. Pablo entendió que Dios no quiere simplemente una fachada externa, Dios quiere el corazón. Y yo te pregunto otra vez, ¿no sientes tú la carga de tu pecado sobre tu conciencia al exponerte a la esencia del 10º mandamiento?
¿No hiere tu conciencia? Pues si hiere tu conciencia, he aquí la sanidad del Evangelio. Hay perdón en Cristo. Hay perdón en Cristo para todo aquel que cree, para todo aquel que abandona su propia justicia al darse cuenta de que no tiene ninguna justicia, para descansar plenamente en lo que Cristo hizo para salvar a los pecadores. Y en cuanto a ti, mi hermano, a ti que profesas la fe de Cristo, ¿dónde estás tú a la luz de lo que hemos visto hoy? En otro sermón más adelante veremos algunas de las armas que tenemos para luchar en contra de la codicia. Eso no tuvimos tiempo para verlo hoy. Pero hoy hemos visto que la codicia no es otra cosa que la falta de encontrar nuestra satisfacción en Dios. ¿Qué es lo que aplasta la cabeza del monstruo de la codicia? Estar satisfechos en Dios. Y yo te pregunto, ¿estás tú satisfecho en Dios? ¿Satisfecho en tenerle a Él como tu Padre? ¿Satisfecho de su cuidado para contigo? ¿Satisfecho en sus promesas? ¿O has dejado, mi hermano, que tu corazón se cargue de afán y de ansiedad por las cosas de este mundo? Alguien dijo una vez que Dios es más glorificado cuando los suyos están más satisfechos en Él. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Tener un pueblo en la tierra satisfecho. Imagínese que usted llega a un reino, a un país, y está todo el mundo contento. Y le hablan bien del gobierno y de la política económica, allí no hay huelga, la gente está feliz. ¿Ese gozo de quién habla bien? ¿Del gobierno? ¿Del gobierno? La gente dice, oye, pero este es un gobierno sabio. Aquí tienen un buen presidente, aquí tienen un buen monarca. Mi hermano, Dios es más glorificado cuando los suyos están más satisfechos en Él. Que Dios nos dé una visión fresca de su gloria en esta mañana. Y nos conceda conocerle mejor cada día, para que nuestro gozo en Él no solo sea constante, sino también cada vez más pleno. La gloria de Dios será vista con más esplendor en el mundo a través de su pueblo, en la misma medida en que manifestemos nuestra satisfacción en Él. Vamos a orar. Una vez más, bendito Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor que solamente tú mereces. Oh Señor, qué bueno es tener un Dios como tú, como Padre. Alabamos, bendecimos tu nombre y pedimos y suplicamos, Señor, no permitas de ninguna manera que el enemigo de nuestras almas nos lleve a la insatisfacción cuando nosotros tenemos morando en el corazón a aquel en quien tú tienes toda tu complacencia, nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, mira a todos aquellos en esta mañana que están en medio nuestro, delirando por cosas de este mundo, buscando llenar sus almas con el agua de este pozo que nunca puede saldar nuestra sed. Señor, ten misericordia de ellos y llévalos hoy cautivos a buscar su satisfacción en ti. Padre, reparte hoy liberalmente fe y arrepentimiento. Señor, que muchos pecadores insatisfechos en esta mañana encuentren su satisfacción plena en ti. Todo esto te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén.